Buenas noches televidentes y bienvenidos a La Ciencia nos cuenta, el programa donde la ciencia está a nuestro alcance. El día de hoy veremos uno de los hitos históricos más importantes para la historia de la humanidad y su desarrollo humano. Para ello, en contados minutos tendremos con nosotros un invitado muy especial, el profesor y científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Juan José Valencia. Para esto quisiera ponernos en contexto un poco y familiarizarnos con la revolución científica. Esto se dio en un periodo de tiempo comprendidos entre el siglo XVI y XVII al finalizar el Renacimiento. En este se desarrollaron campos como la biología, la filosofía, la física, la matemática, entre otros, que fueron en detrimento con las ideas que se habían impuesto hasta entonces por la Iglesia y la religión, en las cuales la fe y la ciencia se dividieron por completo, pues la fe se tenía en la razón y ya no en la voluntad divina. Para esto se desarrollaron métodos de conocimiento basados en la experimentación, la observación y la racionalidad. Métodos que fueron muy cuestionados, por cierto, gracias al poderío que tenía la Iglesia sobre el pensamiento de la población. Gracias a esto se desarrolló lo que fue la Inquisición con el fin de frenar un poco este avance científico que venía trayendo muchas preguntas y también la pérdida de la fe en las personas. Ante aquello se tuvieron que enfrentar estos reconocidos científicos, costándoles, por cierto, a muchos la vida. Con esto le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí. Bueno, profesor, el día de hoy queremos que usted nos comente un poco acerca de la revolución científica, todo lo que esto supuso, grandes cambios para la humanidad, no solamente a nivel científico de conocimiento, sino también en el desarrollo social y cultural que esto tuvo. Entonces, para comenzar, quisiéramos hacerle algunas preguntas. La primera sería que debido a todos los cambios que se dieron en esta revolución, se podría decir de que se dividieron en 4 etapas. ¿Usted nos podría comentar cuáles fueron estas? Bueno, realmente sí hay algunas etapas en las que podemos encontrar todo el desarrollo de la revolución científica, basándonos pues en todo lo que ha sido la revolución científica para los aportes en diferentes materias y que al día de hoy también seguimos estudiando y aprendiendo. Hablamos entonces de las etapas. Podemos comenzar con la revolución copernicana, que fue iniciada precisamente por Nicolás Copérnico y que fue centrada en las materias de la astronomía y de la física. Y pues si hablamos también de una vez vamos hablando de algunos científicos que tuvieron aportes importantes en esa etapa, fueron Newton y también Galileo Galilei. Tú venías diciendo que son varias etapas. También repasamos lo que es la revolución darwiniana, que precisamente recibe su nombre por Charles Darwin, y sabemos pues su enfoque con la biología, sus aportes en materia de biología y pues su principal postulado, que es la teoría de la evolución. También está la revolución einsteiniana, que precisamente recibe su nombre o por los aportes que dejó en las teorías de Albert Einstein, y este más enfocado en el campo de la física. Conocemos pues todo lo que es Albert Einstein para la humanidad. Y finalmente podemos hablar de una revolución indeterminista, que es más que todo, hace referencia a la postura apartada que tuvieron los científicos en relación al Renacimiento. Se apartaron totalmente del Renacimiento porque se dieron cuenta, o mejor, la revolución científica dio la oportunidad de entender que a través de la razón, del cálculo, de la observación, podemos llegar a entender las diferentes materias y alejarse de lo que comúnmente en tu introducción lo venías diciendo, que era el Renacimiento y solo era lo que ellos dijeron. Ok, profesor. Bueno, teniendo eso en cuenta, también quisiéramos adentrarnos un poco en lo que vendría siendo el estilo de vida que se llevaba hasta entonces, pues vemos muy marcada la diferencia entre hombre y mujer que se tenía en aquel entonces, puesto de que aquellos científicos que pasaron con un renombre a la historia son de, por cierto, hombres como usted lo acaba de mencionar. Entonces también quisiéramos como que usted nos comentase un poco acerca de ellos y acerca de sus aportes que han pasado como grandes contribuyentes para la historia de la humanidad, y no solamente ellos, sino también en nuestra comprensión
del mundo contemporáneo que tenemos respecto al universo y de qué manera estos aportes, no solamente teóricos, sino también como herramientas que empezaron a facilitar muchísimo más la vida del ser humano y que pues nos tienen hoy con el mundo que conocemos. Entonces, coméntenos por favor un poco respecto a esto. Bueno, hablamos un poco del estilo de vida o cómo eran precisamente los hombres y las mujeres. Y hay una diferencia clara. A veces lo contamos con tristeza, con lamento, porque las mujeres no tuvieron protagonismo y eso hay que decirlo, hay que entender la historia, y es que las mujeres lamentablemente no tuvieron protagonismo como científicas y en la revolución científica, en diferentes épocas, en diferentes hitos de toda la historia, y precisamente en este no la tuvieron. Hablamos de los hombres como el centro de todo realmente. Seguían siendo el centro de todo porque los principales científicos, o todo lo que conocemos hoy como ciencia, los postulados, los aportes, las teorías, todo realmente son la mayoría, y más en esta época, son postulados de científicos hombres, por así decirlo. Lo sabemos de Newton, Galileo, Einstein también estuvo por ahí, también hay muchas ideas de filósofos. Y con lamento hay que decirlo que las mujeres se le vulneraron sus derechos a tener un pensamiento crítico, a tener la posibilidad de que ellas mismas tengan sus posturas, y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que hay mujeres que sí le han aportado a la ciencia, que sí se podía, pero en esa época el pensamiento era tan sesgado de que solo el hombre. Hay referencias de que, por ejemplo, Aristóteles, que también estuvo muy involucrado en la ciencia, era demasiado machista, pensaba precisamente que la mujer era, según él, un hombre imperfecto, no tenía ningún valor, y precisamente si un filósofo tan importante, tan seguido, tenía ese pensamiento, el resto de la sociedad pues también pensaba al igual que él, o quería también acercarse a esa idea. Entonces realmente los hombres fueron los que tuvieron el protagonismo y los que más le aportaron en este tema de las ciencias. Hablamos también en un estilo de vida de educación, de gran educación, porque precisamente los científicos, a través de la razón, de la observación, del cálculo, dieron sus postulados, entendieron las diferentes materias que al día de hoy todavía las seguimos repasando, lo que es la matemática, la física, la química, la astronomía, y precisamente prácticamente se le negaba la posibilidad a las mujeres. Y algo también puntual para finalizar con esta pregunta es el tema de que, por ejemplo, se dice que la esposa de Pitágoras fue realmente la que tenía la idea o el postulado de la teoría de Pitágoras. Eso se dice. Y realmente no se pudo. ¿Quién se apropió del nombre? Pitágoras, porque no se podía, en esa época, no se daba la intención de que una mujer tuviera tanta validez a la hora de dar un postulado hacia la sociedad. Exactamente, o sea, entonces podríamos decir de que en este tiempo el estilo de vida siempre se conllevó a raíz de que las personas querían tener mucha adquisición de conocimiento. Entonces esto supuso un avance, sí, en el desarrollo humano, en la humanidad, en la forma en cómo llevaban sus vidas. Pero profesor, o sea, a nivel personal, ¿usted considera de que esto entonces, esa parte que usted nos acaba de mencionar respecto a la gran diferencia que habría entre hombres y mujeres, supuso más bien fue un estancamiento y un retroceso a nivel social, porque se podría decir de que sí hubo avance a un nivel científico, pero en cuanto a la sociedad sí se desvalidaron muchísimo las mujeres, y yo también considero de que gracias a esto se les imposibilitó alzar sus voces, y tal vez de algunas que pudieron también aportar grandes cosas. Entonces, ¿usted supone que eso es un estancamiento? Bueno, con tristeza hay que decir que realmente las mujeres, mejor, o sea, se les ha negado la posibilidad. A lo largo de la historia, en distintas épocas, se les ha negado la posibilidad, y hace poco tiempo, por así decirlo, hace pocos años, es que han tenido la posibilidad de tener más voz, de tener más voto, de ser más libres, de no depender de lo que diga un hombre o de lo que le imponga la sociedad. Me parece que la ciencia al día de hoy, como la tenemos, pues la verdad, la revolución científica y a lo que me he dedicado para seguir enseñando, realmente le ha aportado mucho a la sociedad, por más de que la mujer no haya tenido participación. Hay que aceptar la historia, pero ahora a hablar sinceramente, pues la mujer también le ha aportado, sabemos actualmente en la física moderna, actualmente en muchos temas, en la química,
premios Nobel también, las mujeres han tenido una participación importante en las últimas décadas, en los últimos años, y nos damos cuenta de que las mujeres en algún momento pudieron tener participación. Pero lamentablemente esto no es algo solo de la revolución científica. Hay muchos hitos en la historia, hay muchas épocas en las que se sigue diciendo, y hay una frase muy popular, que es que la página negra de toda la historia de la humanidad es cómo las mujeres todavía han sido muy negadas a tener sus derechos. Esto es muy cierto. Es lamentable ver que, o sea, cómo es posible de que luego de tantos siglos se continuaran trayendo los ideales y estereotipos de pensadores de la Grecia clásica, como por ejemplo el sesgo sexista del célebre filósofo Aristóteles, como usted ya lo mencionó, profesor, que seguían vigentes y fue el primero en dar la explicación biológica y sistemática de la mujer. Como conclusión podríamos decir de que es muy extraño y diríamos de que cómo es posible que luego de tantos siglos siguiesen vigentes los estereotipos que traían las personas desde la Grecia clásica con pensadores y célebres filósofos como Aristóteles, como usted ya lo mencionó, profesor, con su sesgo sexista y el primero en dar la explicación biológica y sistemática de que la mujer era el hombre imperfecto. Se decía de que la naturaleza solamente hacía mujeres cuando no era capaz de hacer hombres. O sea, la mujer siempre se vio a la sombra del hombre y siempre se le vio calificada por su relación con el hombre como esposa, hija, sobrina, prima, pero siempre detrás de un hombre, puesto de que aquellas mujeres que trataron de sacar adelante su poderío se les vio masculinizadas y como un ataque, un hereje para la jerarquía que se lleva hasta entonces del hombre primero, pues de que Aristóteles y también otros pensadores de la Grecia clásica decían de que el origen y el primero en la humanidad es el hombre y por eso debía ser el quien regía. Entonces es muy triste, profesor, pues llegar a esta lamentable conclusión de que en una época en donde hubo tanto avance, hubo un retroceso muy grande a nivel social, porque pues nos regresamos a una Grecia clásica cuando ya estábamos en un periodo de tiempo después del Renacimiento. Entonces es ver de qué manera las mujeres fueron calladas y tal vez hasta el día de hoy donde esto no hubiese pasado tendríamos muchísimos más avances. Entonces es algo que es lamentable y triste, pero bueno. Pues viene siendo parte de la historia, y como tú lo venías diciendo, para añadir a ese tipo de conclusiones, realmente para finalizar con tu conclusión, el desarrollo humano que se logró en la revolución científica o el sentido de la vida, era darse cuenta cómo la revolución científica se debe al razonamiento, cómo los científicos, cómo las personas que hicieron más protagonistas de la época, a través del razonamiento, de la observación, del cálculo, dieron a entender sus postulados, dieron a conocer nuevas materias que el día de hoy todavía las conocemos y las estudiamos. Y precisamente otro de los sentidos de la vida en esta época fue la educación, porque mucha gente también quería utilizarla, ya que todo el mundo pudiera, pues es algo distinto, pero había gente que sí estaba interesada en adquirir este tipo de educación. Entonces ese fue un poco del desarrollo humano que se quería lograr en esta época, y más hacer un énfasis de que fue una época en la mitad o entre el Renacimiento y pre a la Revolución Industrial, que también fue algo pues interesante en la historia. Exactamente, esto supuso un gran paso para la humanidad y también para dar esa entrada a otros tipos de revoluciones que lógicamente ayudaron muchísimo a lo que conocemos hoy como nuestro mundo contemporáneo y todo lo que tenemos a nuestra disposición. Entonces eso ha sido todo por hoy, hasta aquí nuestro programa. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, televidentes, por estar conectados con nosotros y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Esperamos les haya gustado y recuerden seguirnos aquí en La Ciencia nos cuenta, el programa en donde la ciencia está a nuestro alcance. ¡Feliz noche!